Perfecto. Ok. Bueno, continuando con la serie de IMRT, hoy vamos a hablar de la selección de detectores que utilizamos para comisionamiento de IMRT y nos vamos a enfocar un poquito en las cámaras de ionización. Me voy a disculpar si me falta algún acento. Estuve a última hora peleando con el PowerPoint para que me hicieran para hacer la traducción a español. Entonces, si me falta un acento, me disculpan. Y si tienen preguntas, pues me pueden interrumpir, no pasa nada. Ok, este es el contenido de la presentación de esta noche. Les voy a dar una introducción breve en términos de IMRT. Vamos a hablar de los detectores puntuales, cuáles son las ventajas y desventajas y las recomendaciones. Algunas de estas recomendaciones es basada en mi experiencia. También les voy a nombrar un poquito de los detectores en 2D que usamos o estos arrays de detectors que podemos usar con sus ventajas y desventajas y algunas recomendaciones, otra vez basada en mi experiencia clínica, los fantomas que podemos utilizar para comisionamiento de IMRT. Y finalmente, saben, la mejor decisión y lo que mejor tengamos a mano en nuestra clínica, porque a veces es imposible tener todos los detectores. Es ideal, pero económicamente hablando a veces no se puede. Sorry. Ok. So, cuando pensamos en la dosimetría de IMRT, esta está llena de ciertos retos. Y es debido a que estamos hablando de campos pequeños. Muchas veces porque estamos variando los colimadores multiláminas para tener estos sectores bien pequeñitos donde vamos a dar dosis. Entonces, la dosis en el campo se ve afectada por la penumbra y por la dosis en la periferia o la dosis periférica. También en IMRT nos encontramos con regiones donde hay cambios abruptos de dosis, donde tenemos ciertos gradientes. Y estos gradientes se ven dentro del volumen blanco o del volumen tumoral. Tenemos que tener en mente que cuando hacemos la dosimetría de IMRT, la forma del campo cambia y a su vez cambia la intensidad de flujo durante todo el tratamiento. Es por esto que cuando hacemos IMRT vemos que las unidades monitor son mucho más altas que cuando utilizamos radioterapia conformada o radioterapia de 3D. Hay un task group de la AAPM que habla de la dosimetría, de las herramientas dosimétricas y de las técnicas que se deben usar para IMRT, y es el task group 120. Si no lo tienen, yo puedo bajármelo de la AAPM y hacérselos llegar a través de FA o de BEN a través de rayos contra el cáncer. Ellos recomiendan que el control de calidad debería enfocarse. ¿Y Paola? ¿Dónde está Paola? Bueno, hay alguien que tiene su micrófono abierto. Gracias. Ellos recomiendan que el control de calidad debería enfocarse en la dosis acumulada en vez de los campos individuales. También recomiendan que la dosis se debe verificar en diferentes puntos. Igualmente, recomiendan que se debe verificar las ubicaciones de los gradientes de dosis. Y para eso se puede utilizar una red de detectores o se pueden utilizar los films. Ahora, ¿qué características deberían tener estos detectores que queremos utilizar para IMRT y en general para cualquier tipo de medida dosimétrica que queramos hacer? Ellos dependen de si queremos hacer medidas absolutas o medidas relativas de dosis. El tamaño físico del detector es importante. La estabilidad del detector.
Es este detector dependiente de la energía. Lo podemos usar para electrones, para fotones. Tiene alguna dependencia angular. Esto quiere decir que depende de cómo el haz de radiación incide en el detector. Y también tenemos otros efectos como lo son el STEM effect o el efecto tallo, fue lo que yo encontré en la internet, la forma mejor de traducirla al español. Y los efectos del cableado o del cable que utilizamos para conectar nuestros detectores. Estoy teniendo problemas con mi mouse. Okay. Si nos enfocamos en los detectores puntuales, tenemos, aquí me faltó ionización. Tenemos las cámaras de ionización, tenemos los diodos, que pueden ser estos hechos de silicón o de diamante. Tenemos los TLDs y los MOSFETs, detectores de MOSFETs. Estos son ejemplos de cámaras de ionización, que por ejemplo, este es el tipo que yo manejo en mi clínica. Usamos las S-Radins. No le estoy haciendo propaganda a ningún comerciante. Estos son TLDs. Tenemos diodos. Tenemos los MOSFETs aquí, y aquí, como pueden ver, tenemos diferentes tipos de diodos. Tenemos para campos de electrones versus campos de fotones. En términos de las cámaras de ionización, de acuerdo al Task Group 106, ellas están divididas de acuerdo a su volumen. Y esto es bien importante, sobre todo cuando queremos medir campos pequeños, como los campos que se involucran en IMRT. Entonces, ellos las dividen en cámaras de ionización estándar, como la Farmer, que utilizamos todos los meses para verificar la calibración de los aceleradores. Y esta tiene un volumen más o menos de 0.6 centímetros cúbicos. Y luego tenemos las mini cámaras y las microcámaras. Las microcámaras son las ideales para hacer cirugía estereotáctica, para hacer Gamma Knife, CyberKnife y, por supuesto, IMRT. La estándar, la Farmer, que se utiliza mensualmente para verificar el output de la máquina, no es recomendable para hacer IMRT. Y esto es porque el volumen es muy grande e introduce lo que se llama un efecto de averaje de volumen cuando estamos midiendo campos muy pequeñitos. Entonces, en el contexto de IMRT, nosotros necesitamos cámaras de ionización que tengan un rango de volumen más o menos de hasta 0.01 centímetro cúbico. Estas cámaras deben ser muy estables. Ellas son independientes de la dirección radial o de cómo orientamos el beam en la cámara, el haz de radiación. Tienen una respuesta lineal, y la ventaja de usar cámaras de ionización es que podemos usarla para calibrar nuestra máquina, en el sentido de que ellas son rastreables en Estados Unidos a NIST. Me imagino que en otras partes, en laboratorios secundarios que se encargan de validar el coeficiente de calibración de la cámara de ionización. Esa es la ventaja de utilizar este tipo de detectores. Las desventajas, como mencioné antes, es el efecto de promediado volumétrico si se utiliza una cámara que tiene un volumen muy grande. Tenemos que prestar mucha atención, especialmente en regiones donde hay gradientes que son altos, que hay muchos cambios. Por ejemplo, esto es importante cuando estamos haciendo control de calidad en un plan para pacientes donde se usa el film
y una cámara de ionización, debemos tener cuidado cuando estamos colocando la cámara de ionización, porque como dije anteriormente, estamos midiendo en un punto, podríamos medir en un volumen si tomamos en cuenta si delimitamos el volumen activo de la cámara de ionización en el sistema de planificación antes de hacer las medidas. Esto ayuda para hacer comparaciones. Tenemos que tener en cuenta que si estamos utilizando una cámara que tiene un número atómico alto, esto va a introducir ciertas dependencias energéticas. Entonces no es recomendable utilizar una cámara que tenga un número atómico alto. En general, preferimos que sea de aluminio. Y el efecto del tallo es especialmente importante para las cámaras que tienen un volumen pequeñito, como las que se utilizan para IMRT. El efecto de tallo se puede medir irradiando la cámara en dos situaciones, y es incluyendo el tallo, y el tallo es esta región de la cámara donde el cable sale. Entonces lo que tenemos que hacer es irradiar la cámara incluyendo todo el stem, incluyendo todo el cableado, y irradiamos la cámara usando el mismo tamaño de campo, pero esta vez no incluyendo el cable. Y así vemos si está afectada o no y qué tan grande es el efecto de tallo. Las cámaras de ionización, como mencioné antes, son ideales para dosimetría absoluta si tenemos un coeficiente de calibración. Las utilizamos para verificar nuestras unidades monitor, para verificar las dosis al volumen tumoral o a estructuras críticas. Las podemos utilizar para medir factores de campo, lo que es output factors. Tenemos que tener cuidado, como dije antes, cómo posicionamos las cámaras en el área donde la dosis no sea heterogénea. Si queremos hacer comparaciones, es mejor delimitar el volumen activo de la cámara utilizando el sistema de planificación. Ahora, es recomendable que no se utilicen cámaras de ionización para medir lo que es el liqueo que existe a través de los colimadores multiláminas, directamente a través de la lámina o entre dos láminas pegaditas. No es recomendable utilizar cámaras de ionización para medir perfiles de penumbra. Si estos van a ser utilizados para hacer un modelaje del AS o si vamos a hacer beam modeling. Otros tipos de detectores que podemos utilizar en la clínica son los diodos. Las ventajas es que tienen un volumen activo más pequeñito que las cámaras de ionización. Tienen una sensibilidad muy alta. No necesitamos aplicar ningún voltaje, porque si no los dañamos. Sin embargo, los diodos son bien sensibles a la radiación. ¿Qué quiere decir? Que mientras más lo usemos, mientras más lo expongamos, ellos se dañan con el tiempo. Entonces, si estamos usando diodos, tenemos que estar vigilantes de que no cambian su respuesta con el tiempo. Y si notamos que hay cambios, pues entonces hay que reemplazarlos. Ellos tienen una sobrerespuesta a los fotones de baja energía y tienen una dependencia angular. O sea, dependen de cómo el haz incide en el detector, a diferencia de las cámaras de ionización. Y tienen alguna dependencia energética también. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de usar los diodos.
Los diodos son ideales para hacer medidas relativas de dosis. No hacemos nunca dosimetría absoluta con diodos. Son muy buenos para hacer medidas en regiones de altos gradientes de dosis. Sin embargo, tenemos que prestar especial atención a la orientación del diodo con respecto a la incidencia del haz de radiación. Y como dije anteriormente, debemos monitorear la sensibilidad del detector. No debemos utilizar diodos para hacer medidas en vivo dentro de fantomas. Tampoco es recomendable utilizarlos para medir los perfiles de dosis periféricas que se van a usar en el modelaje del haz o cuando estamos comisionando nuestro sistema de planificación. Y creo que esa va a ser la próxima clase. Tenemos también los detectores, también son detectores puntuales, los detectores de diamante. Tienen un volumen activo muy, muy pequeño y la ventaja es que el material es bien equivalente al tejido. Tienen una alta sensibilidad a la radiación y muestran una pequeña dependencia direccional. Las desventajas de los detectores de diamantes es que son bien, bien costosos. Y dependen de la tasa de dosis que estemos utilizando. Entonces hay que caracterizarlos bien antes de utilizarlos en dosimetría. Pero hay bastantes publicaciones, hay bastantes papers que se pueden encontrar en el Google Scholar, donde hablan de los detectores de diamante, si en algún momento necesitan usar uno. Otro tipo de detector puntual son los TLDs. Ellos son bien pequeñitos y vienen en diferentes formas. Los más recomendables para IMRT son las pastillitas o las varillas. Tienen una equivalencia bien cercana al tejido, no involucra el uso de cables, puedes usar un montonón de ellos al mismo tiempo, o sea que puedes tomar varias medidas en un solo momento. La desventaja es que la lectura de la medida, o sea, para obtener un resultado, toma tiempo. Ellos no muestran una tendencia lineal con la dosis y dependen de la energía del BIM o del haz. Particularmente en mi institución no utilizamos TLDs, no tenemos. Son ideales para tomar medidas dentro de fantomas en diferentes puntos. Es recomendable que se usen los que son de litio con fluoro, porque estos son los que tienen el tejido equivalente. Es bien importante que se mantengan protocolos de cómo manejarlos, cuál es el procesamiento de calentamiento y los protocolos de calibración. Son bien rigurosos para trabajar con ellos. Y no es recomendable que se utilice para medidas de dosis absoluta si se requiere una precisión menor a 3%. Ahora tenemos los MOSFETs. La ventaja que ellos ofrecen es que son bien pequeños en tamaño, tienen una área activa de 0.04 milímetros cuadrados, ofrecen una lectura inmediata, tienen una respuesta lineal con la dosis y muestran una dependencia direccional con el haz de radiación. Ellos no son equivalentes al tejido porque están cubiertos con un plástico. Muestran algo de dependencia energética, dependen de la energía que se utilice. Y ellos presentan cambios. O sea, mientras más los irradiemos, más cambios vamos a observar en los detectores. Entonces es importante que tengamos protocolos para estar chequeando la sensibilidad de los detectores, porque requieren cambio con el tiempo. En mi institución no utilizamos tampoco los MOSFETs.
Son ideales cuando se requiere una lectura inmediata. Puedes tomar varias medidas de dosis en diferentes puntos, pero es importante monitorear la sensibilidad del detector y el tiempo total de exposición. Otra vez, no son recomendados si la medida de dosis absoluta que se requiere o que se quiere medir requiere una precisión menor del 3%. Voy a pasar a los detectores de 2 dimensiones, pero antes de pasar, quería saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran compartir. Ok. Entonces, los detectores de 2D, tenemos los films, las películas radiográficas o pueden ser radiocrómicas. También tenemos los arreglos de detectores, que pueden ser un arreglo de cámara de ionizaciones o un arreglo de diodos. La ventaja de utilizar una película radiográfica es que tiene una alta resolución espacial, no es costoso y en el contexto de IMRT el ideal o el más popular es el EDR2 y esto es por la velocidad con la que el film es, ¿cómo se diría esto? Como afectado por la dosis. Las desventajas de utilizar el film radiográfico es que son sensibles a la luz, son sensibles a los fotones de baja energía y dependen del lote, o sea, o del batch que se maneje. Tenemos que ser rigurosos con las condiciones de procesamiento y con las condiciones de digitalización. Necesitamos crear una curva de calibración para cada lote. En mi institución ya no estamos utilizando film radiográfico por todas estas desventajas, especialmente porque necesitamos una procesadora para analizarlos. Ellos son ideales para hacer medidas relativas en un plano para ver la distribución de dosis, sobre todo cuando queremos hacer el control de calidad de un plan para un paciente de IMRT antes de dar la primera fracción. Son ideales para medir la penumbra de los perfiles de campo para el modelaje del haz de radiación, porque la resolución es súper alta. Podemos medir los factores de campo cuando estamos hablando de dosimetría de campos pequeños. Y si queremos utilizarlos, podemos seguir las recomendaciones de la AAPM, el Task Group número 69. Y no es recomendable que se utilice para medidas de dosis absoluta. Luego tenemos las películas radiocrómicas. Las ventajas son bien parecidas a las del film radiográfico. Tienen una alta resolución espacial. La ventaja del film radiocrómico es que no requiere procesamiento, es casi equivalente, sus propiedades son casi tejido equivalente, no es sensible a la luz de ambiente y son menos sensibles a los fotones de baja energía. La desventaja es que tenemos que esperar un tiempo de irradiación, tenemos que esperar un tiempo después que sea irradiado de más o menos 24 horas para dar la oportunidad a que se estabilice, a que no hayan más cambios en el film. Sin embargo, cuando los vamos a digitalizar, ellos son bien sensibles a cómo se posicionan en el escáner. Y si se van a utilizar para estimar dosis,
necesitamos crear una curva de calibración para cada lote o para cada batch. Son ideales para medir dosis relativas en un plano o distribución de dosis. Sin embargo, los films radiocrómicos son más pequeños, entonces está bien limitado. Podemos medir factores de campo cuando estamos hablando de dosimetría de campos pequeños, como lo es la IMRT. Para medir perfiles de penumbra, otra vez para IMRT, y no se deben utilizar para hacer medidas de dosis absoluta. Ahora, en términos de los detectores de 2D, tenemos el que es como un arreglo de muchos detectores. En este ejemplo, o en esta foto, estoy mostrando el IC Profiler. Es un arreglo de ion chambers. Esto es lo que tenemos en mi institución. Es muy fácil de utilizar. Podemos hacer dosimetría relativa o absoluta. Sin embargo, no lo podemos rastrear a NIST o a un laboratorio de calibración secundaria, puesto que el detector como tal no se envía para ser calibrado. Nosotros lo utilizamos en nuestra clínica para medir perfiles de campo, para medir los perfiles de las cuñas, y lo utilizamos en general también para medir el output cada mes de la máquina. Sin embargo, nosotros todavía medimos en agua. Lo tenemos es para casos de emergencia, cuando por alguna razón falla en la mañana ¿cómo se llama esto? La medida de los outputs en la mañana que se toman. Si falla por alguna razón y no podemos poner el tanque de agua, entonces podemos utilizar el profiler porque lo venimos chequeando todos los meses. Y este que tenemos de este otro lado es el map check. Este es un array de diodos y nosotros lo utilizamos para hacer todos los controles de calidad de los planes de nuestros pacientes que van a ser tratados con IMRT. Bajo ninguna circunstancia nosotros tratamos un paciente sin que se le haya hecho QA primero, nunca. Las desventajas de utilizar el array de detectores es que la resolución, cuando lo comparamos con film, por ejemplo, es muy baja. Y esto tiene que ver con la distancia que hay entre los detectores. Tiene un área limitada de detección, sin embargo, como es a través de un software, tiene la capacidad de que se pueda pegar, las medidas se pueden pegar si el campo es muy grande. Lo único es que es tedioso porque hay que moverlo y hay que hacer la medida varias veces, pero yo creo que cada detector tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo importante es que se sientan cómodos con el detector que están usando, que sepan las limitaciones con las que están trabajando. Y es bien importante que para el tipo de detector, este tipo de array, la incidencia del campo tiene que ser normal al detector. Como dije antes, es adecuado para el control de calidad de planes para pacientes o lo que nosotros llamamos Patient Specific QA. Es importante que evalúen la estabilidad es importante que evalúen la estabilidad antes de establecer un criterio de aceptación. Esto quiere decir qué van a utilizar para considerar si una medida está pasando o está fallando el quality assurance de su paciente. Como dije antes, depende si su array tiene cámaras de ionización o diodos, lo pueden utilizar para medidas relativas o absolutas. Y también el map check lo pueden utilizar para hacer ciertos controles de calidad del acelerador.
lo pueden utilizar para hacer lo que son los start shots del colimador, de los MLCs, y da buenos resultados, porque hubo un año que usualmente nosotros lo hacemos con films o lo hacemos con el detector, con el MV detector, y comparamos los resultados que obtuvimos con films versus el map check versus el portal imager, y los resultados son bien comparables. Entonces también pueden usar el map check para hacer control de calidad del acelerador. No es recomendable utilizar un array de detectors para el comisionamiento inicial de IMRT. Y esto es porque como dije antes, la resolución espacial no es muy buena. Pero sí es ideal y salva la vida cuando queremos hacer lo que se llaman los end-to-end test. Y esto es que empezamos a hacer, ¿sabes? Tomamos un fantoma, lo llevamos al CT, le hacemos un scan, luego tomamos un plan de IMRT a nuestro sistema de planificación, luego llevamos ese plan a la máquina y luego le hacemos el delivery y luego vamos a hacer una comparación. Esto es el end-to-end testing. Ahora, en términos de los fantomas que podemos utilizar, tenemos los famosos tanques de agua, tenemos los grandes que utilizamos para hacer comisionamiento, tenemos más o menos, yo le llamo el mediano, que utilizamos para hacer todos los chequeos que hacemos mensuales. También tenemos agua sólida, que son estos rectángulos de agua sólida. También tenemos los fantomas antropomórficos y los fantomas geométricos. Y las características que estos deben tener es que deben ser bien flexibles en cuanto al posicionamiento de los detectores. Algunos de ellos traen marcadores que nos pueden ayudar cuando estamos posicionando el fantoma en el couch. Y en algunos casos necesitamos hacer una caracterización utilizando nuestro tomógrafo. Por ejemplo, los tanques de agua tienen la flexibilidad en el posicionamiento de los detectores. Tenemos que tener en cuenta que nuestros detectores deben ser resistentes al agua. La mayor desventaja es la restricción en cuanto a la orientación del haz. Este debe estar al gantry 0, que significa que estamos irradiando en la posición vertical. Si las medidas nos van a tomar un tiempo prolongado, como es cuando estamos haciendo comisionamiento, tenemos que tomar en cuenta que como alga se puede producir en el agua. Entonces podemos utilizar estas gotitas que venden para las peceras, o podemos utilizar un poquito de jabón. También si se utiliza agua destilada, es un poco más cara, pero le alargas el tiempo como de vida útil, especialmente si tienes un reservorio de agua, te dura un poco más. En nuestra clínica tenemos un reservorio de agua y lo que hacemos es que todos los años, cuando estamos haciendo nuestros anuales, le ponemos un poquito del químico que se utiliza para las peceras. Tenemos que tener en cuenta los efectos de evaporación si vamos a estar midiendo por varias semanas. En mi clínica tenemos el tanque de Somnuclear, redondo, y tenemos el de IVA, el Blue Water Tank. La desventaja entre estos dos es que los detectores de IVA no se pueden usar en el tanque de Somnuclear.
Los tanques de agua los utilizamos para hacer nuestras mediciones de los PDDs, de los TMRs y de los perfiles de campo. También podemos hacer mediciones puntuales si es necesario, como los factores de campo, factores de atenuación, factores de cuña. En mi institución ya no utilizamos cuñas físicas, todas son dinámicas. Agua sólida es un material que es equivalente al agua, es bien conveniente y es bien fácil de usar porque lo podemos poner en la mesa de tratamiento, lo podemos poner, lo podemos quitar, es muy rápido, es cómodo. Sin embargo, necesitamos hacer, o sea, se deben mandar a, ¿sabes?, a cortar para el tamaño específico del detector. Como son, porque tenemos diferentes tipos de cámaras de ionización y podemos tener otro tipo de detectores. Podemos usar films entre dos slabs o entre dos rectángulos de esta agua sólida. Se puede utilizar para un solo campo o varios campos de tratamiento. Y la posición del detector está limitada. Es la mayor desventaja. Tenemos los fantomas antropomórficos. Estos simulan mejor la geometría humana. Son ideales para hacer el end-to-end testing de la planificación de IMRT y del tratamiento. Pueden tener una limitada locación para poner la película radiográfica o la película radiocrómica y algunos detectores. En algunos se pueden poner TLDs adentro o TLDs, perdón, o los OSLDs también. Sin embargo, cuando se utilizan este tipo de fantomas es más difícil determinar las causas, si las hay, de discrepancias en las distribuciones de dosis. Por eso es más recomendable que empecemos por un fantoma geométrico que sea bien simple. Y en este caso, el agua sólida ayuda, porque es homogéneo y así empiezas a descartar a partir de cuándo empiezas a ver problemas en tu modelaje del BIM cuando estás comisionando tu sistema de planificación. Estos son ejemplos de los que utilizamos en la clínica. Nosotros tenemos, los dos son Sears Phantoms. Pues tiene, sabes, te simula los pulmones y tenemos diferentes cilindros que le podemos poner para diferentes tipos de ion chamber. Tenemos para la Farmer, para la A12, que es la que utilizamos normalmente para medir que el acelerador esté propiamente calibrado cada mes. Pero para IMRT utilizamos la A16, que es el volumen es más pequeñito. La diferencia entre estos dos es que el fantoma que tienen a la derecha es completamente homogéneo. Ven cómo se le puede insertar una película radiográfica. Y usualmente cuando estamos comisionando empezamos utilizando un fantoma homogéneo o pueden medir en agua, que es similar, si son medidas puntuales. Ahora, ya que hemos hablado de los tipos de detectores, de los fantomas que tenemos a nuestra disposición, es importante que tengamos en cuenta que los datos que nosotros requerimos o los datos que se necesitan medir para el comisionamiento del sistema de planificación dependen del sistema de planificación de cada usuario. Y también depende de qué sistema se utiliza para la verificación secundaria de las unidades monitor. Entonces, antes
empezar cualquier proceso de comisionamiento, bien sea de IMRT o imaginemos que no vamos a usar IMRT en nuestra clínica, que solamente es 3D. Siempre es importante que leamos y que estemos familiarizados con los requerimientos del algoritmo de nuestro sistema de planificación y del sistema secundario que vamos a utilizar para chequear nuestras unidades monitor. Para cualquier sistema de planificación, siempre vamos a necesitar hacer medidas de escaneo, o lo llamamos nosotros en inglés beam scanning. Necesitamos medir los porcentajes de dosis en profundidad. Necesitamos medir la razón de tejido máximo o también las podemos crear a partir de nuestros PDDs. Necesitamos medir nuestros perfiles transversales, lo que es el inline, el crossline de nuestra máquina. Para hacer este tipo de medidas podemos utilizar cámaras de ionización, podemos utilizar diodos, podemos utilizar detectores de diamante. Las cámaras de ionización son más populares debido a su disponibilidad y bajo costo cuando las comparamos, por ejemplo, con los detectores de diamante. Existe una extensa variedad de cámaras de ionización. Esta es una tabla, ¿sabe? Donde muestran algunos modelos que se pueden utilizar. Otra vez, la cámara que vamos a utilizar depende del tamaño de campo que vamos a medir, de la resolución que necesitamos y de la aplicación. Por ejemplo, la mayoría de los sistemas de escaneo utilizan unas cámaras de ionización con un diámetro interno que va entre 4 y 6 milímetros, lo cual es recomendable para campos que son mayores o iguales a 4 por 4 centímetros cuadrados. En mi institución nosotros tenemos el de la IVA, tenemos la CC13 y tenemos la de Sun Nuclear para hacer nuestras medidas de escaneo. Nosotros hemos utilizado para hasta tamaños de campos de 3x3. Hemos utilizado la CC13 y la 125C. Nuestras medidas, nosotros comparamos nuestros resultados con publicaciones que están disponibles. También comparamos nuestras medidas con los datos proveídos por Varian, que es lo que se conoce como el Golden Beam Data. Sin embargo, nosotros utilizamos nuestras propias mediciones a la hora de comisionar nuestro sistema de planificación. Pero es bueno, sabe, que se haga una comparación con publicaciones previas. Esto nos da una tranquilidad mental de que hemos medido bien y de que estamos haciendo las cosas de manera apropiada. Es recomendable o pueden revisar el TRS 483 del organismo. Está bien detallado todos los tipos de vectores que se pueden usar cuando estamos hablando de dosimetría de campos pequeños. En términos de cuando estamos comisionando o de cuando hemos comisionado nuestros sistemas de planificación, es importante que se empiece con lo más simple. Empezamos con campos abiertos y luego es que vamos a introducir complejidad. ¿Por qué? Porque queremos aislar, queremos ver cuándo empezamos a observar problemas en este proceso de hacer el comisionamiento. También nos dividimos las tareas en el sentido de que tenemos físicos haciendo medidas y tenemos otros físicos revisando independientemente esas medidas. De esta forma, pues podemos hacer como un chequeo independiente de lo que estamos haciendo y nos chequeamos los unos a los otros.
Entonces, okay. Entonces, por ejemplo, los detectores de diamante, como dije antes, pueden ser utilizados para medidas de escaneo y de factores de campo. Los diodos también pueden ser utilizados para medidas de escaneo y factores de campo. Tienen que tener en cuenta que existen diodos para fotones y electrones. En nuestra clínica utilizamos diodos para el escaneo de electrones, de haces de electrones y factores de campo de electrones. Para fotones utilizamos ion chambers. Ahora, en términos de las medidas que se necesitan para comisionar la parte que involucra el IMRT, esto también va a depender del sistema de planificación. Hay algunos sistemas de planificación que necesitan la radiación de fuga entre láminas o el interleaf leakage. Otros que requieren la radiación de fuga en medio de la lámina, que es lo que se conoce como el intraleaf leakage. Otros requieren medidas de penumbra. Tenemos que estudiar los efectos del tone and groove. Entonces es importante que estemos familiarizados con qué necesitamos medir para comisionar nuestro sistema de planificación. En nuestra clínica nosotros utilizamos Varian. Todo nuestro sistema de delivery, tenemos Varian Linux y nuestro sistema de planificación es Eclipse. O sea, somos todo Varian. Para comisionar los MLCs, lo que Varian pide es el Dosimetric Leaf Gap y se sigue un procedimiento a través que Varian sugiere de cómo hacer esta medición. En la próxima clase van a ver como más en detalle de cómo lo medimos y qué hacemos. Franklin va a estar hablando de eso. Yo voy a conectarme para dar mi experiencia. Entonces, para resumir, tenemos muchos retos cuando estamos hablando de la dosimetría IMRT, estamos hablando de campos muy pequeños. Tenemos que tener en mente que la dosis es entregada de manera dinámica. Las distribuciones de dosis son bien complejas. Tenemos altos gradientes de dosis. Tenemos que tener en cuenta que no existe un detector único para el comisionamiento de IMRT. No existe un fantoma único para el comisionamiento de IMRT. Entonces, la selección de detectores y de fantomas depende de las medidas requeridas por el sistema de planificación y del tipo de test que queremos hacer. Entonces, les voy a dar las gracias por su atención y les voy a desear unos felices fiestas. Y pues aquí estoy si tienen alguna pregunta. Bueno, gracias, doctora Galaves. Pues bien, queridos hermanos, he sido llamado aquí para presenciar. Parece que no sea una pregunta. Pero sí, gracias. Yo creo que esos videos están listos luego para revisitar en YouTube. Y, y estamos mandando los links para todos para revisitar otros si quieren. Pero gracias y que todos tengan una buena noche. Y gracias a todos. Que pasen felices fiestas. Gracias. Adiós. Adiós.